palabra al senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. En uso de la voz, el senador Casillas Romero. Gracias, presidente. Con su venia, estimadas y estimados legisladores. Como todos sabemos, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Su importancia es tal que sin ellos no puede concebirse el desarrollo ni la realización plena. Constituyen el reconocimiento a la dignidad inalienable de los seres humanos, libre de discriminación y desigualdad de cualquier índole. Los derechos humanos, para su efectividad real, conllevan una dualidad. Implican derechos y deberes. A nivel Estado, se asumen las obligaciones de respetarlos y protegerlos, de manera tal que las autoridades deben abstenerse de impedir su disfrute o limitarlos. Por el contrario, tienen la obligación de adoptar medidas que los hagan efectivos. En el plano individual o del ciudadano, todos debemos hacer respetar nuestros derechos humanos y respetar los de los demás. Sin embargo, hay quien va más allá y se suma a ayudar al prójimo a que sus derechos humanos sean respetados. En una actitud altruista, realizan actividades de defensa a derechos humanos en favor de terceros, incluso coadyuvando al Estado en esta imprescindible labor. Los defensores de los derechos humanos, que como se señala en el propio dictamen, se trata de personas que actúan individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales, con la finalidad de que sea la promoción y la defensa de los derechos humanos una realidad en nuestro país. Una actividad que se ha vuelto riesgosa y que por ello se requiere de acciones de carácter legislativo para que esto no siga ocurriendo. El propio Ombudsman Nacional, en el marco del informe anual del Mecanismo para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, el 7 de diciembre de 2016, subrayó la difícil situación por la que llegan a pasar los defensores de derechos humanos y la necesidad de fortalecer las políticas públicas para la prevención y protección, incluyendo el campo de la procuración de justicia. Las acciones de los defensores de derechos humanos llegan a afectar intereses que los vuelven más propensos a ser víctimas del delito, principalmente de represalia, algunos tan graves como el homicidio o la desaparición forzada. Situación muy parecida al caso que ocurre con los periodistas. Por ello, oportuna la propuesta contenida en el presente dictamen para aumentar en 1/3 la pena cuando se cometa un delito doloso en contra de un defensor o defensora de los derechos humanos, particularmente en el ejercicio de función y de actividades de defensa. Con ello, dar un tratamiento homologado a los delitos cometidos contra los periodistas. Esto es congruente además con el criterio que dio lugar a la Ley de la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, cuyo mecanismo de protección está dirigido precisamente a la defensa de personas de ambas actividades. Estimados legisladores, no solamente es fortalecer las medidas de prevención, protección y, como en este caso, de sanción en contra de las conductas delictivas cometidas contra los defensores. Es reprochar también el atentado a la sociedad, considerado que el hecho de impedir a una persona la defensa de los derechos humanos nos afecta a todos. El trabajo en materia de derechos humanos será siempre un trabajo inacabado, pues los derechos humanos son considerados como el resultado de un proceso siempre inconcluso, sujeto a constante transformación y actualización. Visto así, siempre habremos de estar trabajando en pro de los derechos humanos,
no debemos escatimar medidas para inhibir delitos en contra de sus defensores y brindarles la mayor protección posible. Hace unos minutos, hace unas horas, estaba aquí la discusión de un dictamen que incrementa las penas a quien cometa delitos en relación a los hidrocarburos. Se decía que incrementar las penas no resuelve el problema. Quiero de alguna manera diferir, porque es precisamente lo que estamos planteando en este dictamen y que tiene que ver justamente con los derechos humanos. Defender a los defensores de derechos humanos a través de un dispositivo legal, de una acción legislativa concreta, como precisamente la modificación del Código Penal Federal. Esto en razón de que tanto periodistas como defensores de derechos humanos, que ya se ha vuelto estas dos actividades de alto riesgo, pues tengamos una respuesta que pueda servir como una medida que inhiba la comisión de estos delitos. No podemos tolerar que quien se dedica a esta noble labor de defender los derechos humanos sea víctima de la presión de cualquier índole y que va más allá no solamente de la integridad de las personas, sino que llega incluso, ya lo decíamos aquí, al homicidio y a la desaparición de personas. Desde luego que esta es una respuesta, quizás no sea la mejor, pero tampoco es la única. Lo que tenemos que hacer entonces es ponernos a trabajar de la mano de los defensores. Esto es, presidente, con esto concluyo, la respuesta a una solicitud que precisamente los defensores de los derechos humanos, empezando por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, planteó como una respuesta a lo que está pasando en el país y que no podemos tolerar. Por eso, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, adelantamos que habremos de votar a favor de este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Casillas Romero.